gracias por ser el Rey tan fuerte que puede sostenernos en la vida, en la muerte, en la salud, en la enfermedad, en todo momento, en cada circunstancia. Y hoy muéstranos realmente quién eres como Rey. Decimos Rey de Reyes, pero muéstranos hoy realmente que tú eres el Rey de Reyes. Y no hay nadie más que tú. Esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos ahora al libro de Josué. El libro de Josué hoy, página 220, 220 en sus Biblias. Pueden buscar ahí, 220. El libro de Josué. Página 220. Vamos a leer de
Josué 2 hoy, no todo el capítulo, solo una parte, y después vamos a buscar algo de Josué 6. Y vamos a comenzar con una pregunta. ¿Quién es el rey de tu país? O mejor dicho, tal vez el presidente de tu país. En México es López Obrador, AMLO. ¿Y en Guatemala? ¿Los guatemaltecos? Ok, Alejandro, y su apellido para mí es difícil de decir, ¿verdad? ¿Cómo es? Yamatei. Exacto. Mejor dicho así. Y el presidente, o decimos aquí primer ministro de Canadá, ¿cómo se llama? Justin Trudeau. ¿Por qué votaron por nuestros presidentes o primer ministros, como sea? ¿Por qué ganaron las elecciones cuando ganaron las elecciones? ¿Porque son guapos? ¿Porque son inteligentes? ¿Porque son ricos? ¿Porque nos convencieron? ¿Porque ganaron nuestros votos con dinero? ¿Porque son honestos? ¿Porque dicen la verdad? ¿Porque son fuertes y poderosos? En realidad, ¿cómo ves tu presidente? Así personalmente, como persona, ¿cómo ves? ¿Es una persona que es poderoso? ¿Tiene poder? Tal vez sí. ¿Tiene poder ilimitado? Algunos dicen que por ejemplo, López Obrador es bueno y a mucha gente le gusta lo que él está haciendo, pero muchos dicen que quiere hacer más cosas mejores para el país, pero hay personas que no lo dejan. Tal vez tiene poder, pero no tiene poder ilimitado. ¿Tu presidente te dice la verdad? ¿Puedes confiar en lo que te dice? Los políticos, muchos son famosos realmente por ser mentirosos, ¿no? Por prometer muchas cosas y luego por no cumplir. ¿Verdad? Sí. ¿Tu presidente es pariente tuyo? ¿Has tenido un político alto que es pariente tuyo? ¿No sería muy bonito decir, López Obrador es mi tío? El presidente de Guatemala es mi tío. Y hoy tengo un pequeño problema y voy a llamar a mi tío. Tío, tengo un pequeño problema, quiero que me ayudes, ¿puedes? Hoy vamos a hablar del Rey de Reyes. Hoy, Domingo de Ramos, hablamos de Jesús. Hablamos de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Y cómo podemos saber cómo es Dios? Tal vez tenemos ideas acerca de Dios, o queremos que Dios sea así. Pero saber cómo es Dios en verdad, necesitamos que Él nos diga cómo es. Y cuando estudiamos la Biblia, vemos lo que Dios está diciendo a nosotros. Yo soy así. En las historias que estudiamos, vemos cómo es Dios. Vemos cómo es el Rey del universo. Hoy tenemos una historia. El título del mensaje, Tú, el Rey y una prostituta, porque en realidad seguimos estudiando el libro de Hebreos. Estamos hoy en versículos 30 y 31. Tenemos como 2-3 meses estudiando este capítulo, estudiando muy a fondo cada historia. Hoy tenemos la historia de una ciudad, un pequeño país con nombre de Jericó, que tenía murallas, y dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo de Israel 7 días a su alrededor. No vamos a ver toda la historia, pero Dios dijo que les iba a entregar esa ciudad a manos de su pueblo. Y cada día tienen que circular la ciudad una vez, y el séptimo día 7 veces. Y la séptima vez gritaron, sonaron trompetas y las murallas se cayeron. Pero en la ciudad vivía una prostituta. Dice, por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los, ¿quién? Espías. No todos han estado con nosotros en esos días, pero en el libro de Génesis, se puede decir, miles de años antes de la vida de Jesús,
Dios vino a un hombre con nombre Abraham y le dijo: Abraham, si tú me sigues, voy a dar a tus descendientes una tierra como herencia. Haré de ti una nación grande y voy a dar a los que vienen de ti, les voy a dar como una herencia una nación, una tierra. Y con tiempo de Abraham vino y se formó la nación de Israel. Israel vivió en la tierra de Canaán por un tiempo. Pero después, por cuestiones de una sequía muy grande, fueron a vivir en Egipto. Y en Egipto, con tiempo, el rey de Egipto los esclavizó ahí. Y vivieron ahí esclavizados por muchos años. Pero Dios había dicho a Abraham: Abraham, un día van a regresar a la tierra de Canaán y les voy a dar como herencia esa tierra. Entonces Dios levantó un líder, el líder se llamaba Moisés, y hemos hablado en las últimas semanas acerca de todas esas historias, la Pascua y lo que significa la Pascua. La semana pasada hablamos del milagro del Mar Rojo, cuando Dios abrió paso, tierra seca en medio del Mar Rojo, y ellos pasaron ahí. Y ahora no vamos a leer de eso, pero 40 años vagaron en el desierto, para arriba, para abajo, 40 años en el desierto, y ahora han llegado por fin a la entrada de la tierra prometida. Entonces aquí es el mar Mediterráneo, aquí es lo que era Canaán en su tiempo, y los israelitas están llegando aquí a la ciudad de Jericó. La ciudad, todavía existen las ruinas de lo que cayó en aquellos tiempos. Ha sido destruida la ciudad y relevantado unas cuantas veces en toda la historia. Todavía existe la ciudad de Jericó, puedes ir ahí en estos días también. Pero en aquellos tiempos era una ciudad como un reino, con su propio rey, con murallas bien grandes. Así vivía la gente allí. Entonces eso es el contexto de lo que vamos a leer hoy. Capítulo 2, página 220, Josué capítulo 2. Versículo 1. Luego Josué, un líder después de Moisés, Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada, ¿cómo? Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron ¿a qué? A espiar nuestro país. Los israelitas en ese momento tenían fama. Tenían la fama de tener un Dios viviente que hacía batalla por ellos. Todo el mundo estaba enterado de lo que Dios había hecho a Egipto, las 10 plagas. Todo el mundo estaba enterado del milagro del Mar Rojo. De hecho, en este momento ya habían conquistado a ciertos otros reyes y sus ciudades alrededor o cerca de Jericó. Y todo el mundo sabe que ellos llegan a vivir en su tierra, a conquistar sus tierras y vivir en sus ciudades, cultivar sus tierras y eliminarlos a ellos. Entonces la gente tiene miedo. Y el rey en este momento se enteró de que habían llegado 2 espías a su ciudad para espiar. Y él manda el mensaje a la prostituta Rahab diciendo: entrégame esos 2 espías, sé que llegaron a tu casa. Y uno se va a imaginar que ella, que creció en esa ciudad, que es de allí, que va a tener algo de lealtad a su país, a su rey, a su gente, a su familia, y decir: nosotros que somos de aquí, voy a proteger a mi familia, a mi país, a mi ciudad. Y sí, voy a entregar esos 2 porque son nuestros enemigos, los voy a entregar a manos del rey. Pero no es lo que hizo ella. Y ella hizo algo muy sorprendente. Versículo 4. Pero la mujer que ya había escondido a los espías le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían.
salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den, ¿qué? Entonces ella miente, porque ella los había escondido. Versículo 6 sigue diciendo, en realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos del lino que allí secaba. Ella los había escondido ahí. Versículo 7 dice, los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los lados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Entonces el rey piensa que los dos están allá. Ella dice, no están aquí. Ella los tiene escondido. Así que los soldados, ella dice, los soldados no están aquí. Ya salieron de la ciudad. Y fueron tras los espías y cerraron las puertas de la ciudad. Y los soldados andan fuera buscando a los dos, pero ellos dos están todavía en la casa de ella. Y les pregunto, ¿qué le motivó a ella a hacer esto? ¿Por qué haría ella una cosa así? Prácticamente de no hacerle caso a su rey de su país y a esconder y mostrar favor a dos enemigos. Pues Hebreos 11, ella está incluido entre los héroes de la fe. Aquí, este capítulo de Hebreos 11 solo habla de ejemplos de personas de fe. A veces la fe verdadera se encuentra en lugares donde menos lo esperas encontrar. Y entre personas donde menos esperas encontrar una fe viva y verdadera. Y aquí entre una prostituta encontramos la fe verdadera. Es muy sorprendente lo que ella dice aquí. Versículo 8. Antes de que los espías se acostaron, Rahab subió al techo y les dijo, yo sé que ¿quién? El Señor. Ella sabe el nombre del Dios viviente. El Señor es el nombre solamente por el Dios de Israel, el Dios viviente. No es cualquier nombre que ella está diciendo aquí. Su país y su gente tenían sus dioses, sus ídolos hechos de madera, de piedra, de oro, de plata. Pero ella habla del Dios de ellos. Ella dice, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos ¿de qué? De miedo ante ustedes. Tenemos noticias, versículo 10. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del ¿qué? Del Mar Rojo, para que ustedes pasaron después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos Sihón y Og al este del Jordán. Versículo 11. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es ¿quién? Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Ella está diciendo, no hay nadie como el Dios de Israel. No puede ser otro Dios más que el Dios viviente de Israel. Y esto es algo sorprendente. Háganse cuenta. Los padres de ella, los abuelos de ella, la habían inculcado con otros dioses, con otras creencias. Y lo que ella realmente está diciendo, lo que mis padres y mis abuelos me han enseñado, esos dioses no son nada. El Dios viviente, el único Dios verdadero, el Dios de dioses, aquí está declarando su fe. Esta mujer prostituta está declarando su fe en el Dios viviente, diciendo, yo creo en Él y yo reconozco quién es Él. ¿Pues por qué dice esto? Porque versículo 12. Por lo tanto, les pido ahora mismo, que juren en el nombre del Señor que serán, ¿qué? Bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán
la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la ¿qué? De la muerte. Y ellos dos dicen, juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue en este país. Así vamos a leer versículo 15 también. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Entonces no vamos a seguir leyendo, les voy a dar tarea de seguir leyendo en casa cómo se fueron sus pies, regresaron con Josué, le dieron el informe y todo. Pero tengo preguntas para ti. ¿Quién es el rey verdadero de Rahab, la prostituta? ¿Es el rey de su ciudad? Ella desobedeció a su rey terrenal, pero obedeció al rey celestial. Otra pregunta. Cuando alguien clama a Dios la salvación, cuando alguien dice al Dios viviente, Dios, sálvame de la destrucción de mi ciudad. Yo reconozco quién eres y yo creo en ti y te quiero obedecer y te quiero seguir. Es lo que prácticamente decía ella cuando escondió los espías. Cuando alguien clama hacia Dios, Dios, ¿cómo responde? ¿Les hace caso? Ella aquí se está refugiando en Dios. ¿Cómo va a responder Dios? Pues vamos a seguir leyendo. Es capítulo 6. 2 páginas después es página 224. Vamos a leer de versículo 20 a 25. Después de haber circulado la ciudad los 7 días y el séptimo día las 7 veces, versículo 20, vamos a leer ahí. Versículo 20 dice: entonces los sacerdotes tocaron las trompetas. Versículo 20, página 224. Entonces los sacerdotes de Israel tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó, ¿qué? Se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un ¿qué? Centímetro, y tomó la ciudad. Ahora algo muy triste, y vamos a hablar de eso después. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas, los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Ahora bien, Josué les había dicho a los 2 exploradores: vayan a la casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro fuera del campamento israelita. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales se depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Versículo 25. Así Josué, ¿qué? Salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y a todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia, ¿qué? Viven con el pueblo de Israel. Entonces esta es la historia de Rahab y de la ciudad de Jericó, lo que estamos leyendo aquí del libro de Hebreos. ¿Qué aprendemos de esta historia? Muchas cosas aprendemos de esa historia, pero como hoy es Domingo de Ramos, quiero que nos enfoquemos sobre todo en Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Rey de Reyes? ¿Qué es lo que Dios dice a nosotros en esta historia acerca de Él? Porque realmente, ¿quién soy yo para hablar por Dios? Yo no puedo decir a ustedes, Dios es así, o Dios no es así. Ni tú, lo que tú piensas.
Dios es el que tiene que decirnos cómo es Él. Entonces, lo primero que estamos viendo en esta historia, Dios es fiel a sus promesas. Dios había dicho más o menos 400 años antes de esa historia a Abraham, les voy a dar esta tierra. Y volvió a repetir la misma promesa y una y otra vez a la tierra, a la nación de Israel. Les voy a dar la tierra, les voy a dar la tierra, les voy a dar la tierra. Y ahora se está cumpliendo. Hay muchos políticos que mienten. Pero Dios no miente nunca. Todo lo que Él dice en su palabra es cierto. En todos los años, algunos de ustedes tienen años y años aquí en esta iglesia. Una y otra vez vemos la fidelidad de Dios a su palabra, que Él no miente nunca. Hoy otra vez lo estamos viendo otra vez. Segunda cosa, estamos viendo el poder de Dios a favor de los suyos. Los que son de Dios cuentan con la grandeza de su poder a su favor. Vemos esto, los espías, que Dios los protege, Dios los hace regresar con bien a Josué. Vemos esto con, vamos a decir, en este caso, el milagro de que las murallas tan grandes simplemente con gritar, de que se caen así, eso realmente es un milagro a favor de la nación de Israel. Es un milagro que es lo que estamos viendo aquí, eso no debe pasar. O simplemente de que Rahab, que vive encima de la muralla, se cae la muralla, ella está en la casa con toda su familia y no les pasa nada. Vemos el poder de Dios en esta historia y es así en toda la Biblia. Hoy hablamos, Domingo de Ramos, de Jesús. Todos los milagros de Jesús y todo lo que Él hace de sanar a la gente, de darle comer a la gente. Y simplemente el poder de Jesús de ser tan fuerte, de dejar el cielo y venir aquí al mundo y dar su vida por nosotros y resucitarse. Nadie más ha hecho esto en toda la historia del mundo. Ha habido muchos reyes en el mundo y hay muchos reyes aún. Ninguno puede resucitarse. Vemos en esta historia que Dios es poderoso no solamente a favor de los suyos, pero también en contra de sus enemigos. Y es muy duro y difícil leer lo que leímos hoy. Que los israelitas entraron y mataron realmente a los hombres, mujeres, los jóvenes y los ancianos, mataron a cada ser humano en esa ciudad. Y algunas personas tienen grandes problemas con esto. Y dicen, no, pero mi Dios es un Dios de amor. Y Dios no mata a nadie. Y Dios no hace esa clase de cosas. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar esto? Quiero que pensemos en esto. ¿Había llegado la fama de Dios antes de que llegaron los israelitas a la ciudad? Rahab sabía del Mar Rojo, ¿no? Y se puede imaginar que todos sabían de los milagros que Dios había hecho. ¿Cuántas personas buscaron el favor de Dios en esta ciudad y se humillaron delante de Él? El rey de la ciudad, de decir a la gente, nuestros dioses no son nada. Y tenemos que reconocer que el único Dios verdadero es el Dios del cielo. No lo hicieron. No. Se aferraron a sus dioses y a sus creencias. Y no creyeron en el Dios viviente. Lo rechazaron. Cerraron sus corazones a la verdad que fue evidente para ellos. Y no hubo fe verdadera en ellos. Quiero que leamos algo bien sorprendente, que es de Génesis. Dios dijo esto a Abraham 4 generaciones antes de que llegáramos a esta historia de la ciudad de Jericó. Dice Dios aquí, 4 generaciones después del día, cuando Dios está hablando con Abraham, dice, tus descendientes volverán a este lugar. Y eso es cierto, volvieron a Jericó y esa tierra. Pero dice, 4 generaciones tienen que pasar, porque antes de esto no habrá llegado al colmo, ¿qué? La iniquidad de los amorreos.
Ese versículo es muy sorprendente, porque estamos viendo en este versículo que Dios había tenido paciencia con esas naciones por años. Por 400 años Dios tuvo paciencia con ellos. Dijo, todavía no han llegado al tope, todavía no han llegado al límite. Pero cuando habrán rechazado, cuando habrán llegado al colmo de su iniquidad, voy a poner un límite y llegará al castigo. Y esto no es el único lugar en la Biblia donde vemos realmente la ira de Dios. Hablemos del diluvio de Noé. ¿No es cierto que pasó lo mismo? Llegó el momento cuando llegaron al tope. La ciudad de Jerusalén, lo mismo. Después de los días de Jesús pasó exactamente lo mismo. Es incómodo para ver y leer esto. Pero en esto también Dios nos está mostrando cómo es Él. Y yo no puedo decir a Dios, Dios, tú tienes que ser así y no así. Y tienes que hacer esas cosas y no aquellas cosas. Pues, un punto más. ¿Cómo es Dios? Dios es fiel a sus promesas. Dios es poderoso a favor de los suyos. Dios poderoso en contra de los enemigos. Pero vamos a terminar pensando un punto más. Dios es lleno de un amor sorprendente para los que se refugian en Él. Porque realmente la historia de Rahab no termina aquí. Hemos hablado de lo bonito que sería decir, López Obrador es mi tío, es un pariente mío. Pero ¿saben lo que Jesús hizo en esta historia? Jesús pudo escoger a su familia. Y esta prostituta con nombre Rahab llegó a ser miembro de la familia de Jesús. En el libro de Mateo aparece un versículo, capítulo 1, dice así: la tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y habla desde los tiempos de Abraham. Dice, Abraham fue el padre de Isaac, padre de Jacob, padre de Judá, de sus hermanos. Esos nombres son famosos para nosotros. Pero quiero que vean nombres tal vez desconocidos para nosotros. Judá, Fares, Sera, Tamar, cuya madre fue Tamar. Hezrón, padre de Aram, Aminadab, padre de Nazón, padre de Salmón. Y mira, versículo 5. Salmón, padre de Booz, cuya madre fue ¿quién? Rahab. Dios escogió a esa prostituta desde entre sus enemigos en la ciudad de Jericó. Y ella es parte de la familia de Jesús. Y puedes leer todos los miembros de la familia de Jesús ahí en Mateo 1. Y esto es algo hermoso para mí. Porque yo pienso, para Dios le dio gusto y placer pensar en esto. Esa mujer que, vamos a decir, menos lo merece. Ella es mi escogida y va a ser parte de mi familia. La grandeza del amor sorprendente de Dios hacia los seres humanos es lo que tenemos que ver. Así es nuestro Dios. Entonces, para nosotros, las mismas cosas. Dios es fiel a sus promesas. Hemos hablado de esto. Cada promesa que está en la Biblia, todo lo que hemos estudiado aquí en el transcurso de los años, todo lo que está ahí en la Biblia es digno de confianza. 1. 2. Dios es poderoso a favor de los suyos. En la cruz de Jesús vemos esto. Un Cristo que nos busca y nos persigue cuando realmente somos duros y tercos de corazón, cuando a veces no nos interesan las cosas de Dios. A veces realmente todo lo que es fuera de Dios nos gusta más. Y aún así nos busca y nos conquista y nos hace ver la realidad de Él y nos hace ver nuestra necesidad por Él. Así vemos la grandeza y el poder de nuestro Dios y nuestro Rey. Y esto está muy claro
en todo lo que leemos en la Biblia. Pero también Dios es poderoso en contra de sus enemigos. Vemos esto en esta historia de hoy, y esto va a pasar algún día. La segunda vez, cuando Jesús regresa como rey, no va a entrar como un rey humilde en un burro. Va a regresar al mundo como rey triunfante. Y las personas que no han creído en Él van a sufrir la destrucción, ¿sí? Y aquí hay para nosotros, una advertencia muy fuerte. Si tú hoy, como los de Jericó, que sabían de la grandeza de Dios y lo rechazaron y no creyeron en Él, si tú lo haces, corres el riesgo de terminar igual que ellos. Pero también Dios es lleno de un amor sorprendente para los que se refugian en Él. Porque cuando Jesús dijo, cuando nos enseñó a orar, dijo, cuando oran, oren así. ¿Qué es lo que dijo? Padre nuestro. Porque cuando tú tienes tus pecados perdonados, tú eres pariente del Rey de Reyes, del Dios vivo. Y si tú piensas que es bonito tener a AMLO como un tío, de tener así una persona con poder en tu familia, y cuando Dios, el Dios que es tu creador, dice, tú eres mi hijo, porque en Cristo te adopto. Esto es hermoso. Y a Él le da gusto adoptarnos y recibirnos y cambiarnos. Le encanta. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? 3 cosas. 1, tú tienes que reconocerlo como tu rey. Tú como Rahab necesitas decir, yo rechazo a los reyes terrenales. No estoy hablando de presidentes. Pero no es cierto que el mundo a veces exige que sigamos y creamos en ciertas cosas y no en Dios. Que hagamos ciertas cosas y no seguir a Cristo. De reconocer a Dios, es decir, Dios, tú eres el único que hay, el único verdadero. Estoy convencido de la verdad de ti. Tú tienes que decirle a Él, como ella dijo, Él es el Rey de Reyes, el Dios de dioses. ¿Tú has dicho esto a Dios? ¿No quieres tener a ese Dios como tu Dios? Realmente no quieres vivir tu vida sin Él como tu Dios. Esto está claro. 2, necesitas pedir su favor, su poder a tu favor. Es decir, Dios, tengo una fe débil. Aumenta mi fe. Pues a veces no me interesa leer tu palabra o amarte a ti. Oh Dios, toma mi corazón, cámbialo. Dios, tengo tentaciones muy fuertes que me llaman. Pero quiero seguirte a ti, necesito algo de tu favor en mi vida, de tu poder en mi vida. Ayúdame. Dios, yo quiero ser un buen padre, mis hijos, un hombre de Dios para guiarlos en tus caminos. Dios, soy una madre con hijos, yo tengo esposo y es difícil, ayúdame, dame las palabras. Dios es el Dios poderoso que nos ayuda cuando queremos estar en sus caminos. El Dios que ayudó a Israel te va a ayudar en tu vida. La cosa que sea, cuando tú quieres seguir los caminos de Dios, Él te ayuda. Y la última cosa es esto. Necesitas acordarte de su qué. De su amor por ti. Y cuando Dios te ama como un padre con sus hijos. Eres familiar de Dios. A veces hablamos de palanca, ¿no? ¿Verdad? Cuando tienes una familia en lugar alto. Cuando tienes todo el derecho de llamarlo directamente al Dios del mundo. Y decirle, Dios, aquí estoy, soy tu hijo, soy tu hija. Me adoptaste. Y necesito de ti.
Eso es lo que Dios quiere. Le da gusto cuando hablamos con Él así. Así se revela Dios a nosotros. Eso no son palabras de Wilfredo diciendo a Dios es así porque yo creo que Dios es. No. El Dios eterno nos dice en la Biblia, yo soy así. Entonces reconócelo como tu rey, pide su poder a tu favor y acuérdate, si tú eres un hijo o hija de Él, tú eres de la familia de Dios. Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias. Gracias por ser el Rey de Reyes. Gracias por enseñarnos cómo eres. Y ayúdanos a seguirte y amarte. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a terminar. Vamos a terminar con una canción. Vamos a cantar 400. Vamos a ponernos en pie para cantar esta canción.